Está grabando. Vamos a hablar de la electricidad, ¿vale? Bueno, la electricidad se define con tres unidades, que serían la tensión, se simboliza con una V, y viene expresada en voltios, ¿vale? La intensidad, que viene expresada, la intensidad que se expresa en amperios, ¿vale? Y se simboliza con una A, que también se me olvidó la V de los voltios aquí. Y la resistencia, que se mide en ohmios y se simboliza con la letra omega del alfabeto griego, ¿vale? Entonces, la tensión simboliza la fuerza de la corriente eléctrica, es la fuerza que puede tener la corriente eléctrica. La intensidad es la cantidad de corriente eléctrica, ¿vale? Se expresa en coulombios por segundo, pero bueno, sepan que son amperios. La resistencia es la oposición al paso. Efectivamente, y la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Eso se lo expliqué el año pasado? ¿Qué me suena? Es que eso es exactamente lo que yo digo, la oposición al paso, como siempre digo, ¿no? No sé, siempre lo he escuchado así más bien. La oposición al paso de la corriente eléctrica. Vale, tenemos tensión, intensidad y resistencia, ¿vale? Hay otra unidad que se llama potencia. La potencia es igual a tensión por intensidad, y en realidad coseno de phi, pero no lo vamos a tener en cuenta ahora porque no nos hace falta. Esto sería potencia. Y la potencia se expresa en vatios y se expresa con una W. ¿Vale? Tenemos tensión, intensidad, resistencia y potencia, que nos asocia a estas dos, que es lo que sería la ley de potencia. ¿Vale? Y por otro lado tenemos la ley de Ohm, que sería tensión es igual a resistencia por intensidad. Esta es la ley de Ohm, que nota una forma de asociar tensión, resistencia e intensidad, que de hecho indirectamente es una forma también de asociarle potencia. Buenas tardes, estoy grabando. De acuerdo, esto es lo que hay en electricidad muy básica, ¿vale? Son conceptos muy básicos. La electricidad, generalmente, entre sus muchas, por así decirlo, clasificaciones, la podemos asociar en lo que sería corriente continua, corriente continua, efectivamente, y corriente alterna. ¿Vale? La corriente continua es aquella que se usa en elementos como pueden ser baterías, pueden ser circuitos de corriente eléctrica en los vehículos, ¿vale? Los coches funcionan con corriente continua, la electrónica funciona con corriente continua, y la alterna prácticamente en todo lo demás. Todo lo que enchufamos nosotros en la red eléctrica está en corriente alterna, ¿vale? Corriente continua y corriente alterna. La corriente alterna, lo que sería baja tensión, viene en dos cantidades expresadas según el reglamento electrotécnico de baja tensión, que son 230 voltios y 400 voltios. ¿Vale? A esta es la que se suele llamar monofásica y esta es la que se suele llamar trifásica. ¿Vale? Creo que he borrado porque me falta espacio. ¿Verdad que esto mismo es algo que pasaba? Sí, yo juraría que algo les tuve que explicar yo. Y verdad que lo vimos contigo, y también para decir el tipo de cable que teníamos que usar en un edificio de no sé cuánto. Sí, el cálculo de caída de tensión. Sí, eso, ¿verdad? Que a eso era. Es muy probable que lo hayan visto conmigo todo eso.
Bien, entonces, mejor, lo ponemos fácil. Entonces, la corriente, lo que sería la monofásica, ¿vale? Entonces en nuestra casa no lleva corriente alterna. Tu casa es todo corriente alterna. Después tienes el transformador del móvil, que lo que hace, ¿cómo se llama el ordenador? La fuente de alimentación del ordenador. Ambos lo que hacen es, pasan de 230 voltios a la tensión adecuada del circuito del ordenador, generalmente 12, 24 voltios, depende. Y además te la pasan de corriente alterna a corriente continua, a través de una placa rectificadora. Eso es lo que hace el ordenador, básicamente. Y entonces las placas fotovoltaicas Ahora, crean corriente continua y lo transforman en corriente alterna. después, vamos primero con esto y piano piano. Que sí, pero verás que hay más cosas, ¿vale? Entonces, la corriente alterna, tenemos en monofásico 3 cables, que sería la fase, que suele ser de color marrón, negro o gris. Eso es la alterna. Esto es en alterna. El neutro, que es de color azul, ¿vale? Y la tierra, que suele ser de color amarillo-verde, ¿vale? Que es la tierra. Esos son los 3 cables que nosotros tenemos. Entre fase y neutro, ¿qué tensión hay? 230 voltios. En realidad nosotros cuando enchufamos fase y neutro. Y no importa la polaridad. ¿Se fijan? Yo puedo enchufar cualquier cosa de una manera o al revés. Y yo no sé qué hay ahí. Yo no sé dónde está la fase y dónde está el neutro. ¿Vale? Es una de las ventajas que tiene la corriente alterna. Eso sería en monofásico. ¿Y el neutro siempre es azul? El neutro siempre debe ser ¿No de te lo color pueden encontrar de otro color? No. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión del 2012, de ahí para atrás, yo siempre se lo digo a la gente, yo empecé con el 2012 y el anterior, el del 73, no me lo sé. Entonces, el del 2012 siempre te indica neutro de color azul. Es posible que tú en alguna casa te encuentres los 2 cables de color negro, o incluso negro y rojo. Es posible. Si te lo encuentras los 2 negros, significa que la tensión es bifásica. Y ahora te explico por qué. Después te explico por qué. Porque es un poquito más largo. ¿Vale? Y es posible que te lo encuentres negros y rojos también. Negro y rojo haciendo referencia a lo que es la corriente continua. Luego vamos con eso. La trifásica es igual, lo único que tiene son 2 fases más. 100, marrón, negro o gris, cada una de ellas de un color diferente para distinguirlas. Y la diferencia es que entre cualquier fase y la otra hay 400 voltios. Entre la primera y la segunda hay 400, entre la segunda y la tercera hay 400, entre la primera y la tercera hay 400 voltios. ¿Vale? Eso sería trifásico. Trifásico 400 voltios, monofásico a 230. Y entre cualquiera de las fases y el neutro, 230. ¿Vale? En corriente continua lo que tenemos son 2 cables, el rojo y el negro. El rojo positivo, el negro es negativo. Se acabó. No tiene más tu tiempo. A veces se le pone tierra. En las instalaciones solares fotovoltaicas, por ejemplo, de más de 48 voltios, es obligado poner el chasis de la instalación a tierra, de una instalación alterna. Pero bueno, en algunos casos se puede llegar incluso a sacar tierra, aunque hay que tener cuidado porque después puede descargar a tierra y es diferente a cómo funciona la alterna. Vale, rojo, negro, aunque la tierra en la alterna es un cable ahí que va a la pica de tierra y por donde se descargan las corrientes. ¿El rojo y el negro por qué? Para corriente continua. Esto sería corriente continua. No les pongo tensiones en la corriente continua entre rojo y negro, pues porque hay un montón de tipos de tensiones diferentes. Las pilas las hay de voltio y medio, las hay de 3 voltios, de 6 voltios, los móviles creo que funcionan a 3,8 voltios, hay mucho, ¿vale? La corriente alterna
se simboliza como CA de corriente alterna, AC de alternate current en inglés, y con el simbolito este, ¿vale? Con ese simbolito está dentro del cuadrado. Y la corriente continua se simboliza con CC de corriente continua, DC de direct current en inglés, CD de corriente directa, que suelen decir los sudamericanos, y con el símbolo una raya y 3 puntos, que puede ser 2 rayas, que puede ser una raya y 3 rayas abajo, pueden ser discontinuas, pueden ser de muchas maneras, ¿vale? Eso es muy básico lo que hay en electricidad, ¿vale? Yo creo que con esto y poco más es lo que me hace falta a mí para explicarles a ustedes fotovoltaica. La fórmula de potencia la recuperaremos un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, mira, como bien dijo Carlos, las instalaciones solares fotovoltaicas producen en corriente continua, con toda la razón del mundo. Antes de eso, vamos a ver los tipos de instalaciones que hay, ¿vale? Y se los voy a ir explicando uno a uno y luego nos vamos a la azotea y hacemos las prácticas correspondientes. Vamos a mirar, les voy a explicar la instalación de inyección a la red que está arriba y tenemos un simulador ahí detrás de una vivienda y vamos a jugar con él, ¿vale? Yo creo que tendremos luz suficiente a la hora de que subamos. Va a poner en marcha un pequeño motorcito que tiene de corriente continua, va a encender un bombillito para que vean cómo funciona ¿La instalación que está arriba no está suministrando? Sí, está suministrando. Eso está inyectando la red. Se está inyectando. Luego te enseño por dónde, cómo y toda esto. Básicamente hay 3 tipos de instalaciones, ¿vale? Sí, vamos a hacer que hay 3. Está la de autoconsumo, ¿vale? Que dentro del autoconsumo vamos a decir que hay 2, porque esto ha cambiado un poquito ahora últimamente con las nuevas tecnologías. Dentro del autoconsumo estaría el autoconsumo con almacenamiento, y dentro del autoconsumo estaría el autoconsumo instantáneo. Bueno, eso sería la parte del autoconsumo, donde yo produzco y consumo. Y se acabó, no tengo nada que ver con la red eléctrica. Y luego está la otra que sería la de inyección a la red. Inyección a red. Que dentro de esta también habrían 2, que sería vamos a decir que se llama todo inyección, vamos a llamarlo así. Esto todavía yo no lo he visto en ningún libro de texto, porque ya les digo, esto es de hace muy poquito. Todo inyección, y después estaría la otra parte que sería balance neto, que luego les explico lo que es, ¿vale? Yo recuerdo que hasta hace, cuando di fotovoltaica la última vez en un curso, que fue hace unos 2 años por ahí, solo estaba autoconsumo e inyección a la red, no había nada más. Ahora está esta de aquí, y esta que todavía no está probada, ¿vale? Pero yo se la voy a explicar. Vale. Vamos a empezar por el autoconsumo. El autoconsumo supone producir y consumir, completamente aislado de la red eléctrica. Completamente aislado de la red eléctrica hasta cierto punto, porque el instantáneo no estás completamente aislado de la red eléctrica. Pero ahora les cuento, lo van a ir entendiendo a medida que lo vayan viendo. Cualquier instalación, o mejor dicho, una instalación de autoconsumo completamente aislado de la red, consta de 4 elementos. Los 4 elementos son el panel solar fotovoltaico, se dibuja así con un sobre, se simboliza con un sobre. El regulador de tensión eléctrica, vale. Es que hay varias maneras de dibujarlo. Entonces les voy a poner una configuración un poquito más normalita y después ya explicamos los diferentes tipos de configuraciones. La batería y... ¿La batería sería el transformador? No. Y el inversor de corriente eléctrica. Esto es el transformador. Bueno, el inversor de corriente eléctrica, le voy a poner el nombre por fuera porque tiene el símbolo también. Yo el del regulador, no sé siquiera si tiene, supongo que sí, pero yo ahora no me acuerdo. El regulador de corriente eléctrica se simboliza
Por un lado la corriente continua y por el otro lado la corriente alterna. El inversor. Esos son los 4 elementos que tiene una instalación de autoconsumo. Que verán que el inversor, por ejemplo, se puede obviar, ¿vale? ¿Cómo que el inversor se puede obviar? Ahora te explico. ¿Decir que se podría quitar? Sí. Ahora te explico por qué. Porque la batería sería también Ahora te explico. De hecho, hay casos en los que puedes quitar el regulador y la batería y quedarte solo con el inversor. Puedes quitar el inversor aquí lo tengo conectado al regulador, el inversor lo puedo conectar directamente a la batería. Lo puedo hacer muchas maneras. Sí, es complicado. Pero primero tienes que saber qué hace cada uno. Para el solar fotovoltaico lo que hace es producir corriente eléctrica. ¿Vale? Le llega el fotón de luz, el fotón llega al panel, ese fotón hace que un electrón pase a una capa superior de energía, se traslada del frontal a la parte trasera de la célula fotovoltaica y ese movimiento de ese electrón produce una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial produce electricidad. Si lo hacemos en una célula, pues habrá más, si lo hacemos en muchísimas células, pues habrá más potencial. Cada captador tiene una característica, ¿vale? El captador tiene unas características que lo definen, que es la potencia pico, que es la potencia máxima que es capaz de dar el captador en su momento álgido, por así decirlo, la tensión máxima y la intensidad máxima, ¿vale? Tensión e intensidad máxima, recuerden que potencia es igual a tensión por intensidad, nos dará la potencia pico, ¿vale? Después hay otros valores también que lo definen, que no voy a entrar mucho en eso, que es la tensión de circuito abierto y la intensidad de cortocircuito, ¿vale? Son intensidades mayores que estas todavía, pero que no se van a dar nunca porque no son casos que se vayan a trabajar, ¿vale? Entonces, el captador me suele venir definido como una potencia pico, ¿vale? Que me lo va a dar en vatios. Ese captador me va a producir, como ya les digo, una tensión y una intensidad, ¿sí? Normalmente los captadores suelen venir para aisladas, suelen venir a unos 16 voltios, ¿vale? Las baterías generalmente son de 12 voltios. Si un captador es capaz de dar una tensión máxima de 16 voltios y se los mete una batería de 12, la batería hace pumba. Para eso está preparado. El regulador de tensión. El regulador lo que me va a hacer es impedir que aquí me lleguen esos 16 voltios. Hace que me lleguen como máximo, si es una batería de 12 voltios, como máximo alrededor de unos 14 voltios y medio. ¿Vale? Entonces, el regulador, la función que tiene el regulador es regular la tensión que me va a llegar a mí a las baterías. Ni más ni menos. Funcionan de muchísimas maneras. Por ejemplo, hay reguladores que tienen la capacidad de dar lo que se llaman tensiones de ecualización, tensiones de burbujeo, que son sobretensiones que le dan a las baterías, pues, para que trabajen mejor. Trabajan por ciclos. Hay reguladores que pueden trabajar en paralelo. Hay reguladores, por ejemplo, cuando las baterías están completamente llenas, no me interesa que me llegue tensión ninguna. Lo que hacen pasar la corriente eléctrica a través de una resistencia, ofrecen mucha caída de tensión. ¿Se acuerdan de la caída de tensión? Ofrecen mucha caída de tensión, con lo cual la tensión se aproxima a cero. Si la tensión se aproxima a cero, por mucha intensidad que tenga yo, la potencia va a ser cero, con lo cual no le está llegando prácticamente nada a las baterías. ¿Vale? Esa es la forma en la que trabaja el regulador. Los reguladores vienen definidos por la tensión de trabajo, que suelen ser 12, 24 y 48 voltios, ¿vale? Y por la intensidad máxima admisible, es decir, una intensidad máxima que les puede llegar. Generalmente varía 5, 10, 15, 20, 30, no sé si hay 25, ¿vale? Va variando así. Generalmente se suele poner entre 15 y 20. Entonces el regulador me regula la tensión que me llega y tienen estas dos características. Las baterías se podrían poner de mayor voltaje, ¿no?
Espérate. ¿Vale? Tenemos con el regulador. Vamos a la batería. Las baterías suelen ser de 12 voltios. Las hay de dos tipos. Bueno, las hay de muchos tipos, pero generalmente se usan dos. Que son las de gel, que son las que han visto a veces por ahí detrás, que son compactas y sin mantenimiento. ¿Existen más que las otras? Y las de plomo ácido, que son las grandotas, las pilas grandotas que tenemos ahí detrás, que luego se las enseño, ¿vale? Hay de más tipos. Las de ion litio, pero esas no se usan. ¿Las de gel son las mejores? Depende. Porque un colega le puso un equipo de música al coche superior a la batería que tiene el coche y reventó las luces del coche, reventó todo. Y el que le mostró el equipo le dijo que comprara una batería de gel. Puede ser. Lo que pasa es que las baterías, cuidado, porque las baterías de gel y las baterías de coche funcionan diferentes. Las baterías de coche lo que te dan es mucha intensidad en un periodo muy cortito de tiempo. Y se recargan dándoles mucha intensidad. Es decir, cargan rápido, descargan rápido. Las baterías solares funcionan exactamente al revés. Descargan lento, cargan lento. Es la historia que tiene. Yo no sé, a mí depende si es una batería de gel para coches, sí. Una batería solar, olvídate, te la llevas por delante. Porque tú una batería más le exiges, más se calienta. Al calentarse más, hay más caída de tensión. Al haber más caída de tensión, rinden peor. También es verdad que si están muy frías, no rinden bien, porque la reacción química no se produce. Las baterías, básicamente, la forma en la que almacenan corriente eléctrica es a través de energía química. Cuando le das electrones, se va la reacción química en un sentido. Cuando le pides electrones, la reacción química va en el otro sentido y libera electrones. Es un poquito complicado. Por eso les digo esto. Vamos, rapidito. Entonces, ¿qué definen a la batería? La tensión y... Vale. Y la capacidad. La capacidad que se mide en amperios hora. ¿Vale? Esta es la capacidad que tiene una batería, la cantidad de amperios hora que te va a dar en un determinado periodo de tiempo. Generalmente te lo suelen indicar en C100, aunque lo lógico es que lo dicen en C20, pero bueno, te lo suelen dar en C100. Por ejemplo, si una batería tiene 800 amperios hora en C100, será capaz de darte 8 amperios por hora. ¿Vale? 800 entre 100, 8 amperios hora. Esto no es lineal, ¿eh? Esto no es lineal. A más me sube más me bajas el C100, C20, C1, más rápida es la descarga, menos amperios hora te va a dar. Porque lo que les dije, se calienta más la batería y es capaz de dar menos cantidad de corriente eléctrica. ¿Sí? ¿Lo pillaron? Efectivamente, igual que te dije, yo no tendría mucho sentido que yo a un regulador tuviese 12, 24 y 48. Yo puedo poner un regulador de 24 voltios y asociar las baterías, poner dos baterías en serie y obtendría 24 voltios. Es decir, el regulador va a ir en función de la batería. En realidad lo que me va a definir la instalación, ¿qué voy a colocar? La batería. Son las baterías. En realidad lo que te va a definir cómo vas a poner la instalación es tus necesidades de potencia en la instalación. Lo que tú produzcas. Efectivamente, lo que vais a producir. ¿Por qué? Porque si yo necesito mucha potencia, a 12 voltios, la intensidad se me va a disparar. Entonces, ¿qué hago? Le pongo 24 voltios para que la intensidad se mantenga más o menos nivelada. Dicho de otra manera, imagínense que yo necesito 2400 vatios. Yo necesito producir 2400 vatios. Necesito 20 paneles de 120 vatios pico. De 120 vatios pico, sí. ¿Vale? Si yo lo hago a 12 voltios, para obtener 2400 me va a pasar por ahí la friolera de 100 amperios. Perdón, 200 amperios. ¿Sí? 200 por 12, 2400. ¿Verdad? Sin embargo, si yo subo la tensión, Bajan los amperios. efectivamente, manteniéndose la potencia igual. ¿Sí? Si yo lo pongo
esto lo pongo, los 2400 vatios, los pongo a 24 voltios, ya me está bajando eso Así. a 100 amperios. Si lo pongo, si lo pongo a 48, ya me baja a 50 amperios. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Qué se suele hacer cuando necesitas tanta potencia? Cosa que, sinceramente, para una instalación aislada es muy exagerado. Entonces, exageradísimo para una instalación aislada. Porque en una instalación aislada no vas a tener vitrocerámica. No vas a tener microondas. Como mucho tendrás una lavadora, que será lo que más tire. Y en ese caso se suele usar un sistema de apoyo, que después se los explico. ¿Qué se suele hacer con esto? 50 amperios siguen siendo muchos, 50 amperios siguen siendo muchos. ¿Qué hacemos? Cogemos los 2400 vatios y los dividimos en dos ramas de 1200. 25 amperios, por favor. Efectivamente, 48 voltios a 25 amperios cada uno de ellos. Pero no deberías tener la mitad de voltios entonces. No, ¿por qué? Bueno, si yo tengo la mitad de voltios, se me dispara hasta 50 amperios. Si te lo pongo a 24 voltios, se me dispara hasta 50 amperios. ¿Sí? Sí, pero supuestamente aquí tienes 48 Voltios, sí, dividido entre 2, con lo cual la tensión la mantengo y la intensidad se me va a ir a la mitad. 48 por 25 son 1200, seguro. ¿Sí? ¿Ves cómo se puede jugar? Entonces, al poder yo jugar con esto, me hace falta dos reguladores. Recuerden que les dije, puedo poner dos reguladores en paralelo, en algunos casos. Ahí es donde está el juego. Eso ya me va a condicionar el regulador, que tiene que ser de 48 voltios, y las baterías que tendrán que ser de 48 voltios. Necesito asociar 4 baterías en serie para que me den el voltaje. ¿Sí? Sí. ¿Ven cómo va esto? Un poquito complicado, pero haría falta 420 horas, que es lo que se da el curso. Pero bueno, yo creo que con esto van a salir al menos con unas nociones de que si al menos les dicen un regulador, sepan al menos por dónde van los tiros y se acuerdan que Pedro me dijo algo de la tensión, me dijo algo del amperaje, de la intensidad máxima admisible. ¿Vale? Todo eso. Por último, el inversor. El inversor no hace otra cosa que pasar de corriente alterna a corriente continua. Y me va a pasar de corriente alterna a corriente continua a la corriente alterna que yo necesite. Generalmente 230 voltios. Hay otros que son 400. ¿Vale? Y me lo va a pasar de diferentes maneras. Es decir, hay diferentes tipos de inversores de corriente eléctrica. Miren, los inversores de corriente eléctrica, básicamente, los hay por calidades, ¿vale? La onda de la corriente continua es simplemente una raya en el lado positivo, ¿vale? Pues sería corriente continua. Mientras que la de corriente alterna sea algo así, ¿vale? Esta sería la de corriente alterna. Entonces, va a depender de la calidad. Hay unos inversores que son muy sencillitos, que me hacen esto, y ya está. Esto está bien para motores. Olvídense de que fue un ordenador porque se lo llevan por delante. ¿Vale? Hay otras que me hacen algo como esto. ¿Vale? Que van simulando y cada vez se van aproximando más hasta que llegan unas de mucha calidad que me hacen esto. ¿Vale? Que aquí ya puedo yo enchufar ordenadores, reactancias lumínicas, todo lo que lleve electrónica. Todo lo que lleve electrónica tiene que tener una onda sinusoidal. Recuerden que las frecuencias aquí son 50 Hz en España. ¿Vale? Esto es lo que hace mi Entonces la más correcta, depende de tu interés, la última. Claro, pero ¿qué vas a alimentar? Una vivienda donde se desarrolla una vida normal y corriente de una familia, donde hay ordenadores, hay televisiones, o vas a alimentar una casa en el campo donde lo único que hay son 4 bombillas, 4 luminarias, y que vas una vez a la semana como mucho, hay 4 enchufes para poner una radio, una tele y poco más. Claro, ahí es donde entra todo el juego ese, de saber la potencia pico que te hace falta, las necesidades de las baterías, porque a lo mejor en realidad lo que te hace falta es más acumulación que producción. Entonces pones baterías más grandes y una producción un poco más pequeña. Es jugar, ya eso ya es jugar. Tener los conocimientos, tener los equipos que vas a instalar, un catálogo, ponerte a jugar con lo que tú necesitas en función de
Evidentemente 2.400 vatios, 2.400 vatios para una casa de campo con 4 luces, una tele, una radio y una nevera es una auténtica barbaridad. Una burrada como un castillo. Como mucho, para 5 luminarias, una nevera y una tele con 230, pues con 500 vatios más sobra. Claro, 500 vatios sobradísimo. Y toda la vez, que después también se hacen el tema de lo que son los factores de simultaneidad. Tú vas a tener las 4 casas encendidas a la vez, las 4 luces de la casa encendidas a la vez, la radio y la nevera, todo en marcha juntos. No sé qué es, usa la pasadera, ese tipo de cosas, está todo el mundo por ahí, pero no suele pasar, no suele pasar. Entonces, te digo yo 500 vatios, todavía se le puede bajar a 300, y de 300 todavía se la puede bajar un poco más si tira más de acumulación que de producción. ¿Ves cómo se va jugando con esa gente? Vale, el inversor y el regulador tienen que tener una característica importante, que es lo que se llama la protección de las baterías. Las baterías no se deben descargar nunca más allá de creo que era un 20% de su capacidad. Claro, siempre tiene que quedar una reserva, porque si no se las carga, se le llevan por el lado. ¿Qué pasa con la batería de los móviles? Efectivamente. No debe dejar que se descargue del todo. Lo que pasa es que son de ion litio y son diferentes, porque además son baterías electrónicas. Un montón de gente también tiene 2 baterías, ¿no? Y dicen, no, cargan una al máximo y la guardan y usan la otra. Eso también está mal. No, eso tampoco es correcto. De hecho, si tú te fijas, la batería del móvil te viene con una pequeña cantidad de carga. Sí, dice que cuando las vas a dejar así, guardas en un sitio, tienes que dejarla cargar lo que es un 40-50%. Sí, más o menos, una carga adecuada. Pues el regulador y el inversor hacen eso. Lo que te hacen es protegerte la batería. Si tú estás en tu casa de campo y te salta la nevera y es de noche evidentemente esto no produce. Y el regulador o el inversor te hacen pip. Le dicen, oiga caballero, apague usted algo porque se va a quedar sin batería. Te vuelve a hacer pip, te vuelve a avisar. Llega un momento que directamente te corta para proteger la batería. ¿Vale? Esto es básicamente lo más complejo que van a ver. ¿Vale? Lo demás no es mucho más complejo. Lo demás es más un tema de tener estos conceptos claros que otros. Entonces voy a borrar un poquito para explicarles un par de configuraciones que se pueden hacer ahora que ya conocen los elementos de la instalación. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Miren, ¿se acuerdan que yo les dije? Le digo, no, yo puedo quitar el inversor de corriente eléctrica, ¿no? Sí. Sí, lo puedo quitar. Yo no puedo alimentar mi casa todo con 12 voltios. Y más si es una casa pequeña. Regulador, la batería y toda la alimentación de la casa a 12 voltios. En correcto, la instalación que tú dijiste, esa de las 5 bombillas igual, para alimentar eso, ¿cuánto más o menos de precio saldría? No es muy caro, No es muy caro. ¿Sabes cuál es el problema? Que no es lo mismo alimentar a 12 que 230. Por la intensidad. La intensidad te va a definir el cable de la instalación. Menor tensión, más intensidad. Más intensidad, mayor sección de cable. Una cosa que puedes hacer con cable de 1,5, a lo mejor tienes que usar cable de 6 o de 10 incluso. Y eso es pasta. Hay que entender eso también. Pero si hablamos de una instalación, ya digo, de 4 o 5 bombillas, una nevera y una radio y un enchufe de reserva por si las moscas, por lo que te estoy diciendo yo, es sobra. Es porque mi abuela tiene una casa en Fontanales y solo va en el mes de agosto y un par de días sueltos al año. Y a lo mejor le interesa más eso que está pagándole todos los meses a ahorrar. No. Y ahora te explico por qué. Entonces yo puedo tener un regulador y toda mi casa a 12 voltios en corriente continua, ¿sí? Hay de todo a 12 voltios en corriente continua, de todo. Se van a una empresa que venda cosas para barcos, teles para barcos, neveras para barcos, etcétera. Los barcos funcionan a 12 voltios, 12 o 24. Y allí pueden comprar todo lo que les dé la gana. ¿Vale? Ahora te explico lo otro. Te quedaste ahí. No me quedé pensando. Te quedaste pensando. Otra cosa que puedo hacer, hay unos aparatos que hacen de regulador inversor todo junto. De regulador inversor, bueno, ya tengo 230 en corriente alterna y me ahorro un aparato. Vale, me viene el regulador inversor todo junto, dos en uno. Sí, pero mejor comprar ese aparato, solo te vale más que otro. Es posible que comprarlo sobre otros por separado, es posible, depende. Ya hay instalaciones muy grandes, en instalaciones grandes es mejor ponerlo así, porque los reguladores que aguantan más de 40 amperios, una pasta, son muy caros. Y los inversores sí que aguantan
generalmente más de 40 amperes. Bueno, generalmente, dependiendo, pero salen más baratos. Después hay otra forma de conectarlo, que es poner el regulador aquí y poner el inversor aquí. En vez de llevarlo al regulador, lo conectan al inversor, ¿vale? Y aquí tendría el inversor. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para hacer una parte de la instalación a 230 y otra parte de la instalación a 12 voltios. Por poner un inversor, si yo necesito hacer algo a 230, tener cualquier cosa a 230, por lo que sea, por la razón que sea, porque a lo mejor tengo una luminaria que está un poquito lejos, quiero hacerla a 230, me gasto un poquito más, pongo un inversor que está un poquito lejos y no tengo que poner un cable de 25 ohms, ¿vale? Y el de 12 voltios. Lo pueden hacer los dos a la vez si quieren. Esto sería una vivienda completamente aislada. Yo no he hablado de conexión a la red. Bueno, me falta una cosa, me falta un detalle. Un detalle es que pueden tener también un apoyo. Generalmente, Es lo que dijiste, ¿no? efectivamente, un grupo diésel. Por ejemplo, en invierno hay poca radiación. ¿Un motorcillo de eso? Un motorcillo, sí. En invierno, cuando la radiación es menor y la demanda es mayor, porque anochece antes, amanece más tarde, entonces necesitas trabajar con eso. Entonces se pone un motor de apoyo. O por ejemplo, tienes una lavadora, para que las baterías no sufran de la demanda, pones un motor de apoyo. Un poquito de diésel y para adelante. De hecho, si se fijan, hay un documental en el que un señor habla y él vive con una familia de 4 personas, papá, mamá y los 2 niños, ¿vale? Ellos encienden el grupo electrógeno 100 horas al año. Mirad, yo lo he calculado, mirad. Encienden el grupo electrógeno 100 horas al año, lo cual es súper poco tiempo. Como 4 días seguidos teniendo un motor en marcha. Claro, enciende 1 hora o 2 horas cada día. O sea, se usa bastante poco. Y el apoyo, bueno, otro decía que cuando ponía la lavadora usaba el apoyo. Esto es completamente aislado. No tengo apoyo de un euro. ¿Por qué esto no se recomienda en el caso que yo te estoy diciendo de tu abuela que tiene red eléctrica? Aunque la use tampoco. Sí, aunque la use tampoco. Es que usándola poco es menos viable todavía. Estas amigas de aquí se llevan entre el 40 y el 60% del presupuesto de una instalación. Ese es el gran problema. Esto es recomendable cuando te vas a gastar a lo mejor unos 10.000 euros en llevar la acometida eléctrica hasta tu casa. Porque la acometida eléctrica, los cables que vemos nosotros por la calle, eso no lo pone un ESCO. Eso lo tienes que pagar tú, hacer el proyecto tú, pagarlo tú, pagar la obra para que ellos te lleven la electricidad hasta tu casa. Una vez que te ha llegado a tu casa, ellos te enganchan, te ponen el contador, si toda la instalación está en orden, etcétera, te ponen el contador y te hacen toda la instalación, te hacen todo lo que es la instalación eléctrica, ¿vale? O sea, el suministro eléctrico, perdón. Si te vale 10.000, 15, 20.000, depende de la orografía del terreno, si hay mucho valle, montaña, árboles, etcétera, depende de todo eso, se puede disparar 40.000 euros fácil, ¿vale? Pero si tienes una casa perdida de la mano de Dios, donde sí que no te llega alimentación eléctrica, y calculado, ¿eh? Y calculado. Calculado. Aunque tengas que estar cambiando las baterías cada 8 o 12 años. Calculado. No es más rentable. Bueno, vamos a parar esto un segundo.